Hola Wilson, ¿qué tal? ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, todo muy bien, ¿cómo vas? Excelente, con bastantes cambios y con un optimismo y una alegría enorme. Espero que tú también estés en las mismas, ¿no? Sí, así es, trabajando mucho en cosas y proyectos personales. Y bien, me parece súper bien, me alegra mucho que estés en esa actitud. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es el balance. ¿Qué opinas de esto, Wilson? Pues esta palabra es bastante interesante porque es un concepto que engloba todas las áreas, desde la personal, la profesional, la amorosa y la espiritual. Básicamente, el balance puede determinar si la vida que estamos viviendo es de nuestro agrado o no. Si la vida que estamos viviendo Ujú. es productiva para la que nosotros consideramos como una buena vida o no. Entonces es un concepto que hay que tomarlo con pinzas y hay muchas apreciaciones sobre esto. Sí, así es. Hace algunos meses hablaba con un amigo y, y me comentaba que toda la vida estuvo buscando el balance, que toda la vida todo el mundo le estuvo recomendando y diciendo que tenía que encontrar el balance en su vida. Y es muy curioso cómo después escuchó a alguien, escuchó a un autor que simplemente le decía, el balance no existe, lo que existe es el desbalance. Cuando él escuchó eso, le hizo tanto sentido que prácticamente lo adoptó como una creencia en su vida. Entonces, me lo explicó o me lo mencionó algo así como, el balance nunca existe. Y luego escuché la fuente con la que él también oyó y literal es como, estamos en un sistema que se llama capitalismo. Y literalmente si vas a contratar a alguien, no buscas a alguien que sepa de todo. Entonces buscarías a una persona que esté específicamente muy, muy, muy desarrollada en una sola área de la vida. Entonces, en el caso del capitalismo, buscarías a alguien que sepa específicamente de una sola cosa. Normalmente las personas que saben de mucho terminan sabiendo muy poco de todo. Y una persona que solo sabe de una cosa termina sabiendo mucho, pero absolutamente mucho de esa cosa. Es como ese océano azul. Sí, totalmente. De hecho, yo tengo una apreciación similar. Eh, si nos remontamos, digamos, a Grecia y a los filósofos antiguos, hay uno en particular que es Heráclito, que dice que la única realidad es el cambio, que uno no se puede bañar dos veces en el mismo río. Entonces, ¿a qué viene esto? La vida, la naturaleza de la vida es el cambio continuo, el cambio todos los días a cada momento. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, hace 7 años todas las células de nuestro cuerpo eran completamente diferentes a las que son ahorita. ¿Cómo afecta esto el balance? El balance en sí es sinónimo de control, de querer tú controlar una situación. Y eso es completamente antinatural. Como tú mencionabas anteriormente, el desbalance es lo que permite el crecimiento. Estar muy desarrollado en un área y aparentemente no tan desarrollada en otra. Ujú. Y asimismo permitirse un movimiento de área a área, de área a área. Pasar de ser muy desarrollado en la profesional a estar muy desarrollado en la de pareja o a estar muy desarrollado en lo espiritual. Y irse moviendo de una a otra. Creo que tratar de controlar que cada área se te quede quieta y que tengas aparente un balance, que todo te esté funcionando al mismo tiempo, de la misma forma y en perfectas condiciones, Es una utopía. es sinónimo de obsesión,
de manipulación y de una ilusión también. Mm. Lo único que realmente nos permite crecer es concentrarnos en uno y después pasar a la otra y así, y ir progresando de a pocos. Completamente. De hecho, cuando hablamos de balance nos dicen que debemos estar completamente alineados y tener toda nuestra vida completamente resuelta. Entonces nos hablan de estar bien económicamente, estar bien en lo profesional, estar bien con una pareja, estar bien con nuestra familia, con nuestros amigos, tener como todas las áreas de nuestra vida controladas y básicamente eso es una mentira, eso no existe. O por lo menos lo que yo he vivido, eso es irreal. Normalmente lo que pasa o lo que sucede es que vas de un área a otra y en mi caso me obsesiono completamente con un tema. Pasé mucho tiempo en rumba, pasé mucho tiempo en fiesta y la llegué a dominar de una manera, o sea, llegué a entender hasta cómo funciona y a disfrutarla bastante. Hasta que luego me obsesioné con el trabajo y desde el año 2017 más o menos empecé a estudiar de una manera desmedida y no volví a ir a una fiesta como lo hacía antes durante, bueno, todo este tiempo y ahora que estamos en cuarentena. em, no recuerdo cuándo fue la última fiesta o no recuerdo cuándo fue el último periodo de fiesta. Entonces el conocimiento que llegué a adquirir profesionalmente gracias a hacer eso pues simplemente es el resultado de un desbalance, es un desbalance total en el área profesional. Y siento que si lo miramos a largo plazo, esas pequeñas, esos pequeños desbalances van haciendo que nuestra vida tenga sentido. En aquello que nos enfocamos se expande, aquello a lo que le prestamos atención es en lo que realmente vamos a generar algún cambio. Y así es como literalmente entiendo, por ejemplo, la ley de la atracción. Si todo el tiempo estás pensando en eso, pues es en lo único que te vas a enfocar. Así es como le doy sentido, por ejemplo. Sí, y mira qué curioso que mencionas todo el tema de ley de atracción y el tema de, pues, de energías, de atraer lo que tú quieres. Y yo me acuerdo una historia que escuché, pues es de Bill Gates, de hecho, que él dijo que prácticamente desde los 19 a los 29 años, prácticamente pues toda su adolescencia, él nunca descansó trabajando en todo el sistema operativo que pues hoy conocemos como Windows, todo pues la sistema y cómo iba a funcionar eso, cómo iba a funcionar la interfaz, cómo iba a funcionar eh, todo ese sistema para hacer que hoy nosotros podamos comunicarnos a través del computador. Eso si tú lo ves, en 10 años prácticamente no hubo fiestas, no hubo reuniones sociales, su adolescencia no fue como la de cualquier otro, fue completamente desbalanceada. Y hoy podemos decir que Bill Gates ha tenido un impacto enorme en lo que conseguimos, en lo que entendemos como civilización. Que claro, que llega un punto donde ese accionar te lleva al otro lado. Ah, bueno, ya me merezco un descanso, ahora sí quiero estar como más enfocado en mi familia, ta, 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 ta. Y si a largo plazo, si tú lo ves como el desarrollo de toda esa acción, como un periodo de 30 40 años, ahí hay un balance, de cierta forma, Ujú. pero son periodos desbalanceados, de mucho trabajo, de Así es. mucho esfuerzo y pasa a un punto donde ya es un poco más, pues en el caso de Bill Gates, más humanitario, más pensando en su fundación, digamos, más concentrado en enseñar que en producir. Y Otro eso punto. también creo que se aplica en todas las áreas, ¿no? Obviamente, digamos, va a haber personas que dirán, bueno, es que yo también conozco empresarios que tienen un buen físico, que tienen buenas relaciones y trabajan muy bien. Claro, pero todo eso se llevó gracias
a un periodo de desbalance. Exacto. Eso no pasó de la noche a la mañana. Así Ujú. es. Y eso es lo que la gente no ve. Ujú. El periodo de desbalance de ser exitoso muchas veces tiene que ser gracias a hacer, o bueno, no tanto hacer, sino a dejar de hacer ciertas actividades para enfocarse en el Para negocio. comprometerse en otras, así es. Igual, Exacto. igual al Digamos, contrario, ¿no? Perdona, igual al contrario, ¿no? Hay dos tipos de balance, o sea, está como el balance interno y el balance externo. Si eres una persona que trabaja como en Colombia, si nos están escuchando, hay una modalidad de trabajo que es contratista y es básicamente no tienes un contrato con prestaciones y con un tipo de seguridad, simplemente te dan un dinero por algo que haces muy puntual, limitado en el tiempo. Entonces, pues básicamente no tienes esa certeza de que va a llegar un pago a final de mes, mes tras mes, y eso se puede llegar a entender como desbalance, y en esa área de la vida puede llegar a ser desbalance externo, o sea, es algo que no te genera certeza, y es tu responsabilidad generar ese balance, y el balance se puede llegar a generar a partir de pequeñas acciones que te generen algún tipo de certeza, algún tipo de certidumbre, algo como levantarse a una hora puntual todos los días, tomarse un café a una hora específica, hacer una llamada diaria a la hora que tú quieras, porque literalmente tener una vida desordenada significa tener una vida sin límites. Los límites hacen parte de generar ese balance en la vida. Y puede que sea completamente lo opuesto, puede que tengas un horario súper estricto, tengas toda tu agenda completamente rigurosa, pero por dentro no estés sentándote a pensar qué pasa. Y ahí es donde deberías estar desbalanceado. Entonces también hay un balance y un desbalance entre lo interno y lo externo, que jugar con eso es bastante curioso y me gusta además. totalmente. Y creo que lo que acabas de decir engloba todo el concepto que estamos trabajando acá. Y quiero traer también al recuerdo un capítulo que ya hemos mencionado. No son los hechos, son las interpretaciones. Si tú crees que el hecho de ser balanceado es ser bueno, pues de pronto, pues no, no está mal, está muy bien. Pero también si crees que el hecho de estar desbalanceado es malo, de pronto ahí está el error. No es ni lo uno ni lo otro es bueno o malo, no tiene nada que ver. Es depende de lo que tú quieras desarrollar. Obviamente, si quieres desarrollar, por ejemplo, un cuerpo muy atlético, tiene que haber un desbalance, Exacto. tanto a nivel de fibras musculares Ujú, como a exacto. nivel de entrenamiento. Tiene que haber descanso Ujú, y seguramente eso va a influir en otras áreas de tu vida, porque pues de pronto si no hacías entrenamiento, ahora tienes que entrenar 2 o más horas. Seguramente también tienes que estirar, tienes que alimentarte de otra forma claro, y dentro de lo que era tu rutina va a haber un desbalance así y es. ahí te tienes que adaptar de alguna forma. Y qué curioso, digamos, cuando hablando del tema de estado físico, cuando el cuerpo se ajusta a esa rutina, tú tienes que cambiarla para seguir evolucionando. Tiene que haber otro desbalance. Si te mantienes haciendo la misma rutina todo el tiempo, el cuerpo dice, se ajusta, se adapta y deja de crecer. Por eso es que es tan importante manejar los dos lados, tanto como un balance a largo plazo como desbalances a corto plazo. Es muy Pero cierto. todo va desde el por qué, lo que decíamos. ¿Por qué y por qué lo quieres conseguir? Ujú, exacto. Creo que eso es lo que uno lo puede aclarar. Si de verdad vale la pena un desbalance o no. Ujú, Porque de pronto para muchas personas el estar en la zona de confort y el estar en la zona balanceada y controlada es lo que les funciona. Y no también está está bien. mal. Simplemente es algo que ellos quieren. Ujú. Y ahora que mencionas eso, es muy curioso cuando empezó todo esto de la cuarentena.
había un futbolista en Colombia que salió hablando en un noticiero y decía, tenía una lesión de rodilla hace mucho tiempo y gracias a esto voy a poder descansar. Es una persona afortunada y, y es curioso cómo el desbalance del deporte para llegar a tener un cuerpo visualmente perfecto, y coloco perfecto entre comillas, o visualmente agradable, tienes que sacrificar salud. Y al final del día es lo que tú dices, tienes que entrenar más fuerte y llegar a unas competencias y a unos límites que no conocías de tu cuerpo. Pero a largo plazo estás entregando tu salud. Entonces es increíble como alguna persona ven un cuerpo, como algunas personas pueden llegar a ver un cuerpo fit y decir, está balanceado. Y como un deportista que lo tiene, decir, quiero descansar porque me está doliendo todo. Es bien curioso. Sí, sí, bastante curioso y de ejemplos de eso hay muchos. También, digamos, podemos verlo, pues bueno, saliéndonos un poco del tema fit y el tema de salud física. Apliquemos el mismo concepto a relaciones. Si tú intentas aplicar un Increíble, balance claro. con tu pareja, seguir una rutina y tratar de controlar una rutina, eso está condenado, por lo A menos en mi terminar. experiencia, en lo que yo he vivido, Sí. a que la relación termine, porque deja de ser interesante para los dos, porque si no hay un crecimiento, si no hay retos cada día, si no existe un desbalance en la rutina, en cómo se está llevando a cabo la relación y el juego de poderes que hay en la relación, deja de ser interesante. Si, si para nosotros algo deja de ser un reto y todo está bajo control, tendemos a perderle el interés. Así es. Y es curioso cómo una relación de pareja puede llegar a desbalancearse. Es curioso cómo al principio hay un efecto que se llama enamoramiento y es este efecto donde simplemente no puedes dejar de ver a esa persona, la tienes que ver muy seguido. Dura aproximadamente entre 2 meses hasta 4 meses, según expertos en relaciones de pareja. Y cuando eso termina, cuando ese enamoramiento acaba, pues lo que queda es la persona siendo tu compañero o creando una relación. Y cuando eso sucede, puedes llegar a crear algo mucho más profundo y crear algo mucho más íntimo y realmente teniendo una compañera o un compañero de vida. Eso es lo que queda. Y también está bien que digas como no, yo lo que quiero es sentir las mariposas en el estómago, sentir que quiero conocer a otra persona cada 3 meses. Pero pues también debe haber hay un desbalance ahí. O sea, o estás entregando la posibilidad de llegar a construir algo y tener una relación que te entregue algo increíble, o simplemente por estar en una relación dejas de estar conociendo a muchas personas porque es un acuerdo. O simplemente lo hablas y tienes una relación abierta y haces un acuerdo en el que ninguno de los dos se siente afectado. Pero es bastante curioso. Sí, pues obviamente acá también les vamos a dejar algunos links para que escuchen otros podcasts de relaciones que ya hemos hablado un poco más en profundidad de eso. Pero es bastante curioso cómo nosotros funcionamos a nivel, o cómo creemos que funcionamos. Siempre tenemos que tener alguna motivación, algún estímulo diferente exterior, porque curiosamente existe un desbalance en lo que somos internamente y en lo que queremos externamente. Si nos diéramos cuenta, si realmente profundizáramos en nosotros mismos como seres, no como seres humanos, sino como seres, veríamos que existe un desbalance enorme, enorme, enorme. Porque muchas personas que, digamos, digámoslo así, tienden a victimizarse, a sentirse inferiores, son los que tienen sueños tan altos, pero se sienten tan lejos que en sí mismos crean un desbalance en su vida.
Y cuando las personas empiezan a adquirir un nivel de conciencia, un balance como más a largo plazo y balance interior, es cuando se empieza a dar todo. Pero ese balance interior llega muchas veces gracias a desbalances en la vida. Entonces, pérdidas económicas, pérdidas en relaciones amorosas, la muerte de algún familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Lastimosamente, el balance global de nuestra vida se adquiere a través de pequeños desbalances. Así es. Bueno, desafortunadamente o afortunadamente, pues eso sí, esa libre interpretación, ¿no? Como cada uno lo quiera ver. Ujú. Pero es muy importante considerar y ser conscientes de qué es lo que estamos viviendo y para qué estamos viviendo eso. O sea, cada cosa que se nos presenta en nuestra vida es un reflejo de lo que somos como nosotros. Sí, probablemente eh, hay estrés, hay, digamos, como emociones poco negativas, es porque internamente hay algo. Y también por el contrario, si estás viendo la mejor etapa de tu vida, también es que internamente hay algo. Pero todo siempre va a haber compensación, ¿no? Ujú. Los, el mismo desbalance de la vida es eso. Los momentos felices y placenteros te ayudan, digamos, como a, ¿cómo decirlo? A encontrar el balance, Como a respirar, a hallarle sentido a la vida, por decirlo así, por a ponerlo un soportar poco caos. cliché. Y los momentos difíciles, los que nos cuestan, los que nos marcan, nos ayudan a aprender. Ese mismo desbalance de la vida hace que sea tan completa y tan entretenida que hace valga la pena vivirlo. Si solo fuera Claro, feliz, sería muy creo que nos aburrido. aburriríamos, Que es lo mismo que pasa en las incluso. películas, ¿no? Y, sí, claro. Te cuentan Por algo eso, digamos, horrible. también las películas manejan ese arco y esa Ujú. narrativa. Te ponen picos emocionales altos, picos emocionales Exacto. bajos. Para que haya incertidumbre, no sepas qué va a pasar y juegan con tus emociones. Así es. Bueno, Sí, en conclusión, y la incertidumbre también es interesante. sí, claro, total. En conclusión, me gustaría mencionar esto y es, em, no hay que discutir con el balance, no hay que discutir con el desbalance, pero hay que saber que está ahí y hay que saber que eso simplemente sucede. Y desde mi punto de vista, hay un tema de plenitud. Cuando estás completamente pleno con el presente y estás completamente consciente con lo que está pasando, puedes llegar a encontrar ese balance que quieras, tanto interno como externo. O puedes entregarte completamente a un desbalance en lo que estés haciendo o en lo que quieras investigar, tanto interno como externo. Es curioso que tuve una experiencia de un equipo de trabajo. Todos tuvimos áreas en la vida con las que teníamos que puntuar o analizar cuál era nuestra área más falente, una área más dejada. Y normalmente todo el mundo decía que estaba muy bien en la familia, pero había personas que decían que estaban muy mal en el amor. Y la mayoría decía que le faltaba mucho el área espiritual. Es muy curioso cómo hablé con una persona que no, literal, no cree en Dios, pero le pregunté cómo, ¿por qué te hace falta lo espiritual si tú no crees en Dios? No sé, era solo como por llegar a entender qué pasaba por la cabeza de esa persona. Y me dijo, no, pues es que siempre va a haber hoy un faltante. Le dije, pero si no crees en Dios, deberías estar completamente pleno y lleno con esa idea. O sea, no deberías estar buscando algo que te haga falta si, si realmente pues estás diciendo que no lo crees. Me dijo, no, nunca lo había mirado de esa manera. Es interesante. Le dije, claro, estarías como completamente en acuerdo y no estarías peleando con la idea de que
de que existe un Dios y mucho menos estarías diciendo que tienes un faltante ahí. Entonces es curioso cómo el balance atrapa todo y pues cobija todas las áreas de nuestra vida. Y ya, no creo que haya algo más que quiera aportar. Y ya, No, no, solo digamos, creo que introduciste de una manera muy bonita uno de los próximos capítulos que vamos a hablar de Dios, sí, porque chévere. es un concepto también que no solo es bastante debatible, sino bastante profundo y Claro. creo que nos toca a todos prácticamente. Entonces, pues nada más, creo que eso es todo, como acabas de decir. Los invitamos también que nos sigan en nuestra página de Facebook e Instagram, @líneas de conexión, y también nos sigan en nuestras redes personales como @codebrian y @wilsonninobe. Vale. Chao, Wilson. Chao, Brian, muchas gracias y un saludo, que estén muy bien. Igual. Chao a todos.